Y vamos ahora a una entrevista muy especial porque en la Universidad Autónoma de Sinaloa ha habido elecciones. Una Universidad Autónoma de Sinaloa que ha tenido un jefe político, Héctor Melesio Cuen Ojeda, que fue asesinado en aquella misma ocasión, aún imprecisa, en la que fue trasladado a Estados Unidos Ismael Zambada el Mayo, y en un vuelo en el cual también viajó uno de los hijos del Chapo Guzmán. Un episodio terrible en el cual se movió la escena del crimen, se echaron mentiras terribles desde la Fiscalía de Justicia del Estado de Sinaloa para ocultar lo que luego la Fiscalía Federal dijo, que el propio Héctor Melesio fue asesinado en el mismo lugar donde se habían dado los hechos del Mayo Zambada y de un hijo del Chapo. Pues ahora hay elecciones, pareciera que es lo que está sucediendo. He leído un artículo muy fuerte de Alejandro Sicairos, que es el director de la revista Espejo, y un artículo publicado en un diario local de Sinaloa, Noroeste, que dice: fraude en la Universidad Autónoma de Sinaloa, a la vista de todos, la impúdica cátedra antidemocrática. Dice: delincuencia a donde quiera en la elección de la Autónoma de Sinaloa, despliegue inmoderado de dinero institucional, movilización de la división de porros, horas clase pagadas a profesores para que anulen a jóvenes como seres inteligentes y los conviertan en zombies que le bailan y gritan loas al moderno Frankenstein uaseño, es decir, de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Para hablar sobre este tema está quien compitió contra el propio rector Madueña, que está buscando la reelección, y tuvo enfrente la candidatura de Denise Díaz, doctora en Ciencias del Derecho y primera mujer candidata a la rectoría de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Denise, buenas tardes. Hola Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias, Denise, muy amable. Denise, ¿en qué va la elección de rector o rectora de la Universidad Autónoma de Sinaloa? Lo que he leído es, como lo he relatado, acusaciones de fraude, de una movilización muy ruda de las fuerzas del rector Madueña, que busca continuar en el cargo. ¿Qué ha sucedido, Denise? Bueno, pues el día de ayer fue una jornada histórica, pero histórica en mal sentido, porque después de 20 años regresó la aparente democracia a la Universidad Autónoma de Sinaloa, pero pues no fue tal, porque no fue una democracia como se debe. El proceso se llevó todo al revés, porque la democracia y su sentido fundamental es la libertad, y en este proceso hubo todo menos eso. Tiene que ser, nos dicen que el sentido de la democracia es que los votos tengan que ser libres, directos y secretos, es decir, que el voto se deposite de manera secreta y el conteo sea abierto. Pero aquí fue al revés. Has de tú de entender, Julio. Yo como candidata, siendo pues sí soy la primera mujer que logra en 150 años ser candidata, pero esto fue por una modificación a la ley orgánica que en cuestiones de paridad permite que las mujeres podamos competir, porque de otra manera tenlo por seguro que los hombres de nuevo hubieran querido escalar a este punto. Pero bueno, Madueña, aún con sus procesos abiertos de vinculación por el desfalco al erario de la universidad, se fue por la medida de la reparación del daño, lo cual no significa que él haya sido inocente, si bien aún no hay sentencia en definitiva, pero él aceptó una responsabilidad y aceptó que su comité de adquisiciones era responsable. Aún así, el Consejo Universitario le da la oportunidad de que él pueda ser candidato. Ojo aquí, Consejo Universitario que él puso, porque no había elecciones antes de eso. Su consejo universitario le da el aval para que él pueda contender, y la ley orgánica dice que tiene que retirarse el cargo como funcionario de la universidad 4 meses antes, y el rector no se retira del cargo, nunca se retiró del cargo, él siguió en funciones y se dio una democracia
completa y absolutamente obscura y opaca. Yo como candidata no tuve la posibilidad de tener representantes ante las urnas. Los votos por decisión de la comisión se contaron de manera secreta y en lugares apartados, y el voto fue abierto, es decir, no había mamparas, se hizo de manera pública y los estudiantes pasaban a votar con la lista de los profesores en la mano. O sea, un exceso en todos los sentidos, todo con el afán de que ese régimen autoritario que tiene 20 años, pues heredado ahora a Madueña, pues siga predominando en la universidad. Denise, he leído a comentaristas que dicen que esto forma parte de un pacto de entendimiento entre el gobernador Rubén Rocha Moya, quien tuvo como su principal contrincante político al jefe de este grupo dominante de la Autónoma de Sinaloa, el de Melesio Cuen, ahora Madueña, que es un acuerdo político entre el gobernador Rocha Moya y este grupo que así se queda con el control de la Autónoma de Sinaloa. No podríamos nosotros asegurar que eso así sea, puesto que sería algo muy incongruente, ya que el impulso de la reforma de la ley orgánica vino precisamente del gobernador del estado y del Congreso, en su mayoría de Morena, que quien en ese momento era el presidente de la Junta de Coordinación Política, ahora es el secretario general de gobierno. Entonces, decirlo o asegurarlo, yo no pudiera hacerlo, no me consta, y sería algo que atentara también, ¿no? Porque pues ellos fueron los principales impulsores de la reforma. En todo caso, si ellos no hubiesen querido que eso sucediera, pues no hubieran dado pauta a la reforma. Eso es lo que yo creo. No hay hasta este momento mayores elementos. Lo que sí podemos decir es que el proceso pues fue completo y absolutamente viciado, y yo solamente vi entrevistas que le hacían al gobernador donde él pues aseguró que él no iba a dar opiniones más allá del proceso, pues para no violentar la autonomía de la universidad. Es todo lo que yo sé al respecto. Eh, Hasta ahorita, pues un proceso viciado, amañado. Eh, Desde las filas de la universidad se orientó al ausentismo para que los alumnos no fueran a votar, y tuvieron éxito, porque fueron muy pocos los alumnos que fueron a votar. Sin embargo, como las boletas no estaban foliadas y como ellos hicieron el conteo en secreto, pudieron poner el número de votos que ellos querían. Y eso significó que en apariencia, y sí me causa gracia porque los que estuvimos y todo el entorno en Sinaloa, por la situación de seguridad que estamos viviendo, sabemos que las calles y las escuelas hasta cierto punto están un poco solas. Está llevando mucha clase en línea. Pues históricamente el rector dice que sacó 150,000 votos, y eso es imposible. Es imposible que de un mundo de 170,000 votantes se le haya sacado 150,000 votos. O sea, de donde prácticamente está diciendo que como si hubiese votado el 100% de la población, y es de la población universitaria, es imposible. Entonces, sí hay muchas cosas que reclamar. Y yo principalmente el reclamo que haría es cómo fue posible que a este personaje se le hayan perdonado sus vinculaciones a proceso. Y aquí en el gobierno del estado lo que dicen es que fue un acuerdo con el gobierno federal, y yo no sé, la verdad ahí. Al rector Madueña, Sí, ¿te refieres, Denise? ¿Qué sí, al rector acusaciones Madueña. judiciales tiene? Tenía él, creo que cerca de 14 carpetas de averiguaciones por malversación de recursos, todos en agravio de la Universidad Autónoma de Sinaloa. De esas creo que eran como 7, 8 vinculaciones ya a proceso. Él fue por más de un año separado del cargo y siempre siguió cobrando como rector y siguió mandando también, ¿no? Pero pues sí lo separaron del cargo judicialmente, y mediante un acuerdo con la Secretaría de Gobernación y la Fiscalía del Estado,
Él se fue por la reparación del daño, por irse por un juicio abreviado, lo que significa que está aceptando que es culpable porque tú no reparas un daño que no causaste. Y tuvo que pagar su comité de adquisiciones, donde él era el patrón, donde él era el jefe. Ellos sí resultaron completamente culpables y tuvieron que pagar solamente de 538 millones de pesos que desviaron, solamente pagaron 20 millones de pesos. Pero lo más triste y lamentable de esto es que aún así tuvo él la posibilidad de volver a ser candidato a rector y pues de hacer todo este circo mediático y falso de democracia. Acuerdo en la Secretaría de Gobernación. ¿En qué fecha habrá sido eso, Denise? Ese acuerdo fue, creo que en enero de este año. Con la secretaria Rosa Isela Rodríguez. No sé exactamente, esto se dio a raíz de la cuestión de seguridad, de todo lo que estaba pasando aquí en el estado, y ellos lo que hacían, aprovecharon esa situación, las personas de la universidad, para sacar a los estudiantes a marchar a la calle en favor de ellos, pues, lo cual hacía que expusieran a los estudiantes a las cuestiones de inseguridad. Entonces yo entiendo que se dio en un ámbito de querer mantener un poco la cuestión de paz en el estado y de regular un poco las cosas, pero no fue lo correcto. Madueña era responsable, es responsable, él aún tiene medidas cautelares y la víctima es la Universidad Autónoma de Sinaloa. Él es el victimario y hoy se autoproclama, porque prácticamente él fue el dueño de la elección. O sea, a mí como candidata no me permitieron en ningún momento entrar a las aulas, hacer ningún tipo de promoción al voto de mi parte. No hubo campaña de mi parte y sin embargo hubo un exceso de campaña y de recursos de parte de él. Incluso 2 de mis comparecencias, él mismo Madueña llegó y me las reventó. O sea, fue una situación espantosa si hablamos de denostaciones, de violencia de género, de todo tipo de manifestaciones, amenazas hacia mi persona, las cuales estoy segura no van a cesar, pero nosotros tampoco vamos a cesar en la búsqueda de la justicia y la democracia en nuestra alma mater. Denise, nada más para precisar, porque no percibí claramente esto. El acuerdo al que señalas es en la Secretaría de Gobernación Federal en la Ciudad de Federal, México, de sí, en la Ciudad gobierno, de México. en México. Sí, fue federal, no en el estado. Esto Uh-huh. se hizo a nivel federal, no sé cuál de las partes fue la que se acercó, pero creo que lo hicieron por ahí. Tienen unos nexos, en la universidad hay nexos con algunos entes de gobierno y por ahí se colaron, pues, ahí en algunas, en la SEP, creo, no con Mario Delgado, sino con otros personajes anteriores, y ahí con un senador también ahí se mueven. Entonces, hay ciertos acuerdos y pues yo creo que eso fue, yo ¿qué se dio a cambio? Que ellos aceptaran la reforma a la ley orgánica. Entonces yo siempre digo, las cosas se hablan como son. La reforma a la ley orgánica en la Universidad Autónoma de Sinaloa costó 538 millones de pesos, que fue lo que se le condonó a Madueña para que él pudiera firmar y desistirse de los amparos en contra de la reforma a la ley. Pero pues finalmente le dan la posibilidad de la reelección y él aprovecha y se va con todo la autocracia existente porque no hubo posibilidad alguna. El daño estimado es de 538 millones de pesos, el daño a la institución universitaria. Es un poco más, creo que son cerca de 700. La revista Espejo ha documentado perfectamente todo y el periódico Noroeste, ni se diga, ellos tuvieron acceso a través de la fiscalía, creo que a más de 2 millones de facturas, donde ellos pudieron probar en sus notas periodísticas muy profesionales. Y también, pues la fiscalía por algo le abrió todas esas carpetas de averiguación y pues de un plumazo se las quitaron y le dieron la oportunidad al señor de que pudiera volver a contender para otros 4 años de desfalco y desvío de recursos en la universidad. Esa es la impunidad, pero pues nosotros nos vamos a ir por la vía judicial, que es lo que tenemos como herramienta. ¿Qué vía tienen todavía, Denise? Vamos a impugnar el proceso, porque para empezar, Madueña no debió haber sido candidato. ¿El Él no proceso podía. fue un fraude?
Por supuesto, porque el Consejo Universitario fue el que nombró al comité de elecciones. El Consejo Universitario lo puso Madueña. Y el comité de elecciones, pues son miembros del Consejo Universitario. Los delegados que atendieron la elección son puros miembros del Consejo Universitario. ¿De qué democracia hablas o se habla cuando las partes que compiten no tienen derecho siquiera a tener un representante que cuente sus votos? Yo no tuve ningún representante en ninguna de todas las casillas y créeme que hubo más de 500 casillas. No tuve una sola posibilidad de que alguien contara mis votos. No me lo dio el comité la comisión de elección, no me dio esa oportunidad. Lo solicitamos por escrito y se metió en impugnación y la desecharon. Entonces no hubo posibilidades. Y tampoco hubo mamparas para votar, la votación fue libre. Todo está debidamente documentado en cómo se tiene que hacer y pues nos tenemos que ir por la vía judicial. Tenemos dos opciones: o irnos por la vía judicial y tratar de esa manera rescatar a la universidad, o dejar a la universidad a la deriva los próximos 4 años, con vísperas a que este mismo sistema se siga implementando y en 4 años vuelvan a aplicar la misma. Creo que la universidad se merece algo mejor. Denise, pues muchas gracias por esta oportunidad de platicar y asomarnos a lo que ha sucedido en este proceso electoral en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Gracias y seguiremos atentos. Gracias. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad y aquí estamos a sus órdenes para cualquier duda o aclaración. Gracias, Denise. Hasta pronto. Hasta pronto.